hacer aquí en Radio Nacional o en la Aristocracia particularmente es tener invitados, invitadas que estén relacionadas o vinculadas a la música de manera a veces indirecta y a veces directa, como lo es Alma Diana Ainqueo, que está con nosotros y nosotras. Gracias por venir, ¿eh? Gracias por la invitación, un placer estar acá. Alma, ya está con guitarra preparadísima, pero al pie del cañón, ¿no? Vamos a ver qué sale, estoy Alma, ansiosa. más allá de la música, obviamente vamos a desplegar por otros lugares también, ¿no? Pero docente de música también, Sí, ¿no? soy profesora de ¿En qué música. lugar? Ahora estoy trabajando en el profesorado de música Ujú. en la 818 y también estoy dando mis clases particulares de canto y de educación vocal. Pero nos coparía dar, lo vamos a reiterar durante la charla, pero Buenísimo. ¿cómo hacemos para encontrarte en las redes sociales para aquellos y aquellas que quieran ir a clases? Está la red social, el Instagram de Cantando al Sol, que lo pueden encontrar así, guión bajo Cantando al Sol, o guión bajo Alma Ariana es mi Instagram personal. Alma, si tenés que, la primera vez que charlamos aquí en la Aristocracia, ¿no? Pero si tenés que abrir la puerta, por ejemplo, de tu historia musical vinculado a la familia, Ujú. ¿dónde arranca la cuestión familiar aquí en Esquel? Sí, yo soy de acá de Esquel. Soy de acá de Esquel de toda la vida. No, mi familia no son músicos, o sea, sí, pero nunca se dedicaron, digamos, a la Pero estaba música. presente siempre. Siempre estuvo presente, sobre todo porque no teníamos televisión. Entonces la radio sonó constantemente en toda mi infancia. La música que llegaba a casa ha sido nuestro entretenimiento también. Entonces no ha faltado nunca. No faltó nunca. Sí soy la primera en dedicarse a la música en mi familia. Y así me ha ido también. Sí, te vemos, tenés unos anillos de oro 18 quilates y plata 25, Sí, sí, impresionante. sí, sí, es una cosa que la verdad no Te puedo fuiste con para esto. arriba. Sí, me fui siempre. El chofer no hay problema que lo dejemos Cansada de afuera la que está fama. parado, ¿no? No, No. no, no pasa nada, está acostumbrado al frío. Qué grande. Alma, ahí, bueno, viajemos un cachito como hacemos siempre, es una tradicional de la aristocracia, es viajar a la casa en la niñez, ¿no? Ujú. Si bien no hay ninguno que se haya dedicado a la música, me imagino que sonaba, como decías vos, sonaba la radio, pero también había algunos intereses que ya empezaban a sonar por parte de algunos integrantes de tu familia, ¿no? Sí, ¿Qué era lo que escuchaban o detenían la atención ahí para escuchar? teníamos de todo. Primero, bueno, que estaba la radio, entonces la radio pasaba de ¿Qué todo. radio? Escuchábamos un montón cuando estábamos acá en Esquel, la radio Pachá. Yo pensé que iba a decir nacional, Radio che, Nacional escuchábamos en el en el campo. campo. Sí, 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 en el campo con mi abuela, mi abuelo en Costa del Lepá. Los mensajes al poblador, clásico, clásico. Y bueno, a veces podíamos escaparnos con la radio, porque se acababan las pilas, entonces no es que podíamos tener la radio prendida todo el Ujú. día. Y siempre sonó de todo, había folclore, había cumbia, había rock, había música de los 80, mis hermanas son mayores, entonces muchísima música de los 80, Modern Talking, este, de todo. Un tiempo estuvimos escuchando música árabe, de todo, música japonesa, música cristiana, mi Bueno. mamá es muy cristiana también, entonces hemos tenido de todo. Ya para mi adolescencia, la adolescencia de mi hermana también, escuchamos mucho rock, mucho heavy metal, me encanta. ¿Por qué entró el metal? ¿De qué manera? Siempre pregunto eso, Ah, ¿por qué entra el metal? es una cosa que estuve haciendo un recorrido por la historia. Yo De todo lo hecho, que te cuento lo pensé, hago un paréntesis. ¿Estuviste sí, en el recital de Lito y Mara el y otro me día? divertí muchísimo en Skeles Rock, sí, 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 sí. El metal entró porque yo empecé en la adolescencia a notar desigualdades sociales, sobre todo en mi familia, conmigo, con mi historia. Este, y cuando empecé a notar esas desigualdades, me metí muchísimo en la lectura de la historia, y encontré que habían canciones de heavy metal nacional, sobre todo, que hablaban de la historia y con las que me sentí muy representada. Sentí la historia de mi familia, en el rock también, todo esto que es de barrio, que es de las historias de los pueblos, ¿no? Ujú. De acá de la Patagonia, de acá de Esquel. Y cuando decís metal, yo puedo imaginarme algo, pero me gustaría que nos ayude a pensar qué bandas era la que te trasladaban esas letras, ¿no? Hermética sobre todo. Y sí, es como... sí, 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 hermética sobre todo. Después, bueno, anduve por otros ¿Estilos? sí, por otros estilos siempre. Siempre hubo muchísima música. Ujú. Pero bueno, también encontré tanto folclore en el rock, tanto folclore en el metal, tanto tango, que me llevó.
Y yo fui, claro. Ah, fuiste ahí. Sí, me llevó y yo fui, entonces anduve por todos lados ahí, Ujú. si hablamos de estilos musicales que formaron parte de la banda sonora de mi vida, Total. digamos, Mejor dicho, imposible. hay de todo. De todo, de todo. Y ahora, bueno, estos últimos tiempos, indagando en la historia de la música latina, la cumbia que tan popular es, y la cumbia nacional, la cantidad de folclore que también tiene, y la cantidad de tango que tiene, este, Está buenísimo lo que estás contando. ¿Y eso lo trasladás como docente también? por supuesto, Muy por eso bueno. también lo cuento. Sí, 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 sí. Para mí no se puede desligar la música de lo que hago, o sea, de mi trabajo. Yo soy profesora de música, entonces Pero también esas eh, historias, también de dónde vienen, etcétera, sí, también están sí, presentes. Qué es bueno. importantísimo, Qué bueno. es muy importante para entenderlo, para disfrutarlo, porque la música se disfruta de muchas maneras y conocerla, saberla y conocer la historia hace que se disfrute más. Le agrega condimento, digamos, picante. Alma, hay algo que charlaba, bueno, obviamente cuando hablábamos con algunos músicos y músicas de acá de Esquel, le digo, bueno, va a venir Alma Mariana, primera vez aquí en la Aristocracia, y me dicen, música pero de excelencia, ¿eh? Una voz impresionante, además también a ese nivel. Gracias, estoy agradecida. Y posta, no estoy fingiendo en esta cuestión. Y trato también de unirlo a esto. A mí siempre me interesa mucho cuando empieza, obviamente, la música que suena en la familia, todo, y empiezan los primeros intereses que decías vos hoy, ¿no? Con la hermética, con el folclore, etcétera. Cuando empieza a ingresar también la idea de decir, bueno, también me gusta, pero yo quiero pasar a la acción, de ser música, ¿no? En este caso, ya sea la guitarra, la voz. ¿Cuándo empieza a entrar esa cuestión en tu vida? De aprender, de querer aprender, de tener tu primera clase. Bueno, yo en mi casa cantaba, ¿no? Con mis hermanas cantábamos todo, pero yo no sabía que cantaba. No tenía idea. Por placer, lo sentías Lo hacíamos natural. nomás, es que nos entreteníamos Ujú. así, actuando y cantando y pintando. La magia de no tener tele. Bueno, y en la adolescencia, cuando me empecé a juntar con otras personas, otros músicos, entre Belin sobre todo, ahí supe que cantaba. Y yo pensaba que lo hacía todo el mundo. Yo pensaba que la gente cantaba. Y sí lo hacen, pero la dedicación es otra cosa. Al querer tomar clases, me encontré primero con que no habían muchas opciones en ese momento. ¿Estamos hablando de Trevelin en ese No, momento? de ¿O acá, acá? yo siempre Ok, fui de acá. ok. No había muchas opciones y las opciones que habían yo no las podía pagar. No tenía dinero, Claro. ¿no? O sea, no había una posibilidad económica para mí de tomar clases. Bueno, cultura y educación de ese momento largaron los Tanfi, que fueron maravillosos, Total. que lo son. Empecé a tomar clases con Glenda en un coro juvenil. Glenda Powell. Glenda Powell en un coro juvenil. Ella me dio los primeros acercamientos a la técnica del canto, ¿no? Y a partir de ahí a investigar. Hice el profesorado en Lago Puelo, terminé el profesorado acá en Esquel, me fui a Mendoza a estudiar a la Uncuyo, canto. No terminé, por supuesto que Pero no. qué recorrido te mandaste por la música. Me encanta. Es lo único que he hecho así como constante y es lo que hago. No, tremendo. Me dedico a esto. Tremendo. Alma, bueno, estamos con Alma Inqueo aquí en Radio Nacional Esquel. Yo quisiera ir a la música directo, si no te molesta, ¿no? No. Sí ¿Con qué preferías? ¿Sí? ¿Quieres un matecito más? Sí. Te hago una pregunta. ¿Querés que arranquemos con algo de Mendoza o después al último vamos a hablar de esto? Del video que vamos a pasar, o sea, el audio del video Voy que a vamos a cantar pasar. una canción Ujú. que a mí me gusta mucho, que es una